He planeado esta noche hablar acerca de la guerra espiritual en los cielos. Y voy a hablar mañana en la noche la otra parte que se trata de la guerra espiritual en la tierra. Así que déjenme darles el texto inicial que es acerca de la guerra espiritual en los cielos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero explicarles qué es un principado. Comencé a aprender cuando tenía 10 años y fui profesor en la Universidad de Cambridge, así que no sé nada de griego. Ahora casi nadie sabe griego. Déjenme decirles eso. Es un lenguaje muy bien elaborado para una larga historia de casi 3000 años. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Si analizamos Efesios 6:12, vemos que nuestra lucha no es contra personas o cuerpos, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El texto comienza diciendo que no luchamos contra carne ni sangre. Lamentablemente muchos cristianos están mal enfocados, pero nosotros no luchamos contra ellos. De hecho, tengo que decir que muchos cristianos no entienden esto. Algunos cristianos tienen luchas a las 2:30 de la mañana y tú sabes que la lucha libre es la hora de mayor conflicto. Es el momento de mayor conflicto entre dos personas. Un combate de boxeo con otra persona determina que hay que tener tácticas en la lucha libre y el luchador debe vigilar su entorno. Y esta es la palabra que Pablo usa aquí. Estamos en un combate total contra fuerzas espirituales, contra personas sin cuerpo, contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿cómo es eso? ¿Hay una casa espiritual de fuerzas de maldad en las regiones celestes? Déjenme decirles primero que desde el primer versículo de la Biblia, la palabra cielo es siempre plural. En el principio creó Dios los cielos, plural, y la tierra singular. Así que existe más de un cielo. Existen 3 cielos. La evidencia de esto está en 2 de Corintios 12, versículos 1 y 2 y los versículos siguientes. 2 de Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Aquí Pablo habla de un hombre que tuvo visiones y revelaciones. Yo no creo que ese hombre sea Pablo. Algunos dicen que sí, y respeto eso. Versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí Pablo habla de un hombre que tuvo una maravillosa experiencia y es que fue arrebatado al tercer cielo. Pablo no sabe si fue en el cuerpo, si fue solo en el espíritu, solo se sabe que fue al tercer cielo y que oyó palabras desconocidas que no le es dado al hombre expresar. Antes de ser creyente, yo era un profesor de física. Sigo creyendo en la física y la física me dice que si hay un tercer cielo, debe haber un segundo cielo y un primer cielo, y creo que es así.
Así que el hombre fue arrebatado al tercer cielo. Obviamente estaba en el punto más alto, que es donde Dios habita. De modo que el tercer cielo es la cumbre de todos los cielos. El primer cielo, yo creo que para mí es el cielo visible, en donde miramos la luna, las estrellas y el sol. Entre el primer y el tercer cielo debe haber un segundo. Yo creo que es el área en donde el conflicto toma lugar. No creo que existan conflictos en el tercer cielo, que es donde Dios habita. Han habido conflictos en la tierra, pero la cosa sucede en el cielo intermedio, entre la tierra y el trono de Dios. Ahora, ¿dónde vino este conflicto? La Biblia habla de algunas cosas que sucedieron. Sin embargo, es un error agregar algunas cosas que supondríamos si no lo dijera la Biblia. Ahora, vamos a Isaías capítulo 14. Si vemos en la particular traducción, el pasaje del versículo 12 de Isaías 14 dice en relación a la caída de Lucifer. Aquí hay palabras proféticas acerca de una unión angelical que hubo para ir en una rebelión contra Dios. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo? Es el cielo de la presencia de Dios. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora tenemos una motivación de saber la rebelión de Lucifer. El nombre Lucifer significa Satanás. Satanás significa el acusador. Diablo significa calumniador. Así que Satanás es el acusador entre Dios y el hombre. Recuerden, todo aquel que calumnie se convierte en instrumento del diablo, y lamentablemente se ha visto mucho esto en las iglesias. Aquí aprendemos algo que nos ayudará mucho a cada uno de nosotros. Tú que decías en tu corazón, esa fue la motivación de Lucifer para ir en rebelión contra Dios. Y 5 veces él comienza con palabras que indican una acción. Así que una acción obstinada es una oposición a la voluntad de Dios. Él dice, subiré al cielo, y está planificado ir hacia lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos que semejante es sinónimo de equivalente, en este caso igual al Altísimo. Vemos que Lucifer tenía una ambición personal y orgullo. Y esto es una de las principales fuentes de problemas en las iglesias hoy en día. Una ambición personal. Muchas veces me pregunto, ¿cómo pueden muchos ministros de Dios tener una motivación por una pasión por los hijos y al mismo tiempo tener una ambición personal? Sobre todo en las iglesias grandes y largas sucede esto. Y en muchas secciones de la iglesia sucede eso de ambición personal. Este es el gran y simple problema en las iglesias, ambición personal en el ministerio. Y es una de las características principales del mismo Lucifer o Satanás. 5 veces él dijo la acción de ir en contra de la voluntad de Dios. 5 veces él planificó exaltarse a sí mismo. Vemos que Satanás tenía una personal ambición, una autopromoción. En las iglesias esto sucede mucho. De hecho, la iglesia es uno de los principales lugares más favoritos de Satanás para establecer este tipo de ambición
personal. Lamentablemente esto ha llevado a muchas iglesias a la destrucción. Este tipo de situaciones vemos en el camino. La verdad es esta. El camino está hecho. Si quieres ser exaltado, deberás ser humillado. Mientras más humillado estés, más exaltado vas a ser. No dejes que Satanás ponga ambición personal en tu corazón. Si ya está hecho, depende de ti tomar la decisión. Ahora quiero ilustrar la relación entre el reino celestial y el terrenal, un ejemplo del conflicto espiritual. Vamos a Ezequiel, capítulo 28. Aquí habla de dos personas, el príncipe de Tiro y el rey de Tiro. Dos diferentes personas, pero que en ambas se describe un contraste entre el reino terrenal y el reino espiritual. Una de las cosas que tenemos que hacer para cambiar la situación es luchar con el gobierno del mal, porque el gobierno del mal está formado por fuerzas satánicas que están en contra del reino de Dios. Es una lucha constante entre estos dos reinos, entre sí. Vamos a leer Ezequiel capítulo 28, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Aquí vemos al primer personaje, que es el príncipe de Tiro. El segundo personaje es el rey de Tiro. Por cuanto se enalteció tu corazón. ¿Qué más podría describir esto? Esto quiere decir que han habido cosas en el corazón que no están en el corazón de Dios. Han habido cosas en el corazón del príncipe de Tiro que están en contra de la voluntad de Dios. Aquí el príncipe de Tiro es un ser humano que siempre ha querido ser Dios. Así que este príncipe de Tiro es el ser humano que quiere ser Dios, como muchos otros seres humanos lo han hecho. Bueno, seguimos. He aquí tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿A causa de qué? De las riquezas. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que muchas veces somos así? Las cosas espirituales deberían ser muy importantes de ser escuchadas para nosotros. Un simple ser humano que quiere ser Dios y quiere sentarse en el templo como Dios, esto sucede continuamente dentro de la historia. Esto es rebelión contra Dios. Ezequiel 28:6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. Tu hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. Aquí vemos un ejemplo muy claro de que el ser humano quiere ser muy sabio, muy claro, muy exitoso. Un gobernador, pero manipula para ser Dios. Lamentablemente manipula para ser Dios. Y Dios, para no pasar esto por alto, Él envía enemigos contra Él, quienes lo detuvieron. Porque Dios dice: en el lugar donde tú estás, yo soy Dios, y no soy un hombre. Estudiamos la primera persona, que es el príncipe de Tiro.
Ahora vamos a estudiar una persona total y diferente. Esto está en Ezequiel 28, el rey de Tiro. Y está muy claro que a diferencia del príncipe de Tiro, el rey de Tiro no venía del reino humano, sino de un reino celestial. En el reino espiritual vemos una relación entre las fuerzas de maldad en los cielos y el gobierno humano. Y vemos que el gobierno humano es controlado para cumplir un propósito. Y lo mismo está sucediendo ahora en los Estados Unidos de América. Y esto no es un cuento o una historia. Esto mismo está sucediendo en los Estados Unidos. Ahora voy a leer acerca del rey de Tiro, versículo 11. Ezequiel 28:11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Él era un ser creado en los cielos, no era un hombre, pero tampoco era Dios. Permítanme leerles el versículo 14. But he's not God. Then it says in verse 14, tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Aquí vemos que eran querubines que cubrían el trono de Dios con sus alas. Ellos tenían un hermoso diseño de creación y mantenían una posición en el cielo. Ellos con sus alas cubrían el trono de Dios. Esa era la función de ellos. Si bien es un punto interesante, pero nos ponemos atónitos como que no entendemos, y es que Dios hace sus creaciones cara a cara. Es más, algunos son más hermosos que Sión. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Tenemos un ejemplo aquí. Yo creo que Lucifer que hizo la rebelión y se sentía correcto al seducir a los ángeles mientras se rebelaba. Se sentía más importante que Dios, y es que él quería robarle la gloria a Dios. Eso era lo que Lucifer quería hacer. Yo creo que esto es porque él dijo a algunos de los ángeles: tú eres un pedazo de Dios, tú eres hermoso, inteligente, yo diría mejor que Dios, te daré una posición. Bueno, algunos son así hoy. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Él era un ser creado, no era Dios. Me refiero al rey de Tiro. Él era un ser angelical. Él se sentía orgulloso de su sabiduría, de su belleza, de su poder. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Obviamente no era un ser humano. Ahora analizamos que él pecaba una y otra vez. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El orgullo es una de las tentaciones más comunes que ha llevado a la gente a los momentos de más baja autoestima y también a la destrucción del ser humano. Y no comenzó esto en la tierra, comenzó esto en los cielos. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Ahora vemos lo que pasó. El tiempo pasó. El resto es historia. El príncipe de Tiro murió como un hombre. El rey de Tiro nunca muere. Él es un ser angelical.
muy poderoso, muy inteligente, lleno de belleza y con una total oposición a Dios. Ahora es increíble lo que sucedió respecto a aquel que dijo que quería ser igual a Dios. Eso es lo que planificó. Yo creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esta es mi simple impresión. Yo creo que Dios Padre es tan maravilloso, tan inigualable, tan completo, que nadie puede compararse con el Padre, pero su hermoso ser es lo que representa ser el Padre. Y yo creo que Lucifer, al querer ser igual a Dios, ese fue el comienzo del conflicto espiritual que existe entre Lucifer y aquel que se manifestaría en la historia humana. Ese es Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra en forma humana, Lucifer dijo: voy a atraparlo. Y cuando todos estuvieron en contra de él y él murió, él dijo: ahora lo tengo. Pero se equivocó, porque al tercer día Jesús resucitó y vino en victoria eterna. Amén. Pero el conflicto no ha terminado, porque Satanás pelea de alguna u otra forma contra Dios, contra los propósitos de Dios y contra el pueblo de Dios. La base de esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, donde hubo una gran pelea con los ángeles de Dios que pararon la rebelión de Lucifer contra Dios. Apocalipsis 12, la mujer y el dragón que es el diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. La manera de interpretar esto es que los ángeles estaban persiguiendo a Satanás, persiguiendo a Lucifer en su rebelión contra Dios. Había un conflicto espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Ahora quiero leer algo acerca de los seres celestiales. Voy a Colosenses. Permítanme decirles que Efesios es la visibilidad de la iglesia con Cristo, pero Colosenses es la visibilidad de Cristo con la iglesia. En los textos de la Biblia nos damos cuenta de ese detalle. Así que vemos aquí en Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él fueron creadas todas las cosas. Él es el Hijo de Dios. Esto expresa exactamente la persona, la naturaleza, la pureza de Dios. Él no es cualquier imagen, es solo una imagen, y ese es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él no fue creado, Él nació. Todo lo que sigue a Él fue creado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Sería ridículo decir que Jesús tenía habilidades limitadas como todos los seres humanos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Por lo tanto, existen cosas visibles y cosas invisibles, sean
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Aquí vemos el orden de creación después de Jesús en la jerarquía celestial. El trono es el punto más alto. Luego siguen los dominios, los principados y las potestades. Voy a decirlo de nuevo. Primero es el trono, luego los dominios, después los principados y después las potestades. Thrones, lordships, Ese es el orden. rulerships, and authorities. And I put them in the abstract because these are offices. They are Todo esto se positions. basa en Like we posiciones. can have the word Un president, it's a man. Presidente tiene una función que es gobernar, It's a pero function. el It's a position. presidente tiene a su cargo encargados que deben cumplir ciertas funciones. So El there are orden four son main 4: orders. tronos, dominios, Dominions or lordships, principados y rulerships, potestades. and authorities. Ahora volvemos a Now, if we Efesios go back capítulo to 6, que es donde comenzamos. Efesios chapter 6:12. 6, Porque verse 12, nuestra which is lucha where no we es started. contra carne And ni sangre, I'm sino giving you the contra principles. principados, For our wrestling match is contra not against potestades, persons with bodies, contra but against huestes. rulerships, against authorities, against the world dominators of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heaven. Notice the top Ahora, level el nivel principal is es principados, seguidos de potestades, and gobernadores y power, huestes. or rulerships and Si authorities. volvemos a So if you Colosenses, go back to Colossians, vamos you a see darnos the cuenta top que la two rebelión levels comenzó were not involved con el in nivel rebellion. de Rebellion principados, started de at the potestades level of y principalities and huestes. powers, or rulerships and authorities. So the Así que thrones los and the dominions tronos o dominios nunca han trabajado en relación con Dios, sino que existen but we're fuerzas still dealing de with seres espirituales extremely que son powerful llamados spiritual gobernantes. beings Esto who es are el motivo called por el cual rulerships estamos or rulers luchando. and Si authorities. estamos luchando, That's where we ¿cuántos are no estamos wrestling, if we luchando? are wrestling. No How conoces many a of you are nadie que no wrestling? esté You don't luchando, have to answer. pero tú But you can't deberías do it conocer without todo lo knowing, que está en la that's for sure. Escritura. Now, Ahora, voy I a want to go now to mostrarles an un incident incidente in the en book el of libro Daniel, de Daniel en donde which very está la vividly prueba viva de que demonstrates existe un cielo that there is a conocido, mid-heaven que es el que tú y yo between the conocemos heaven of ahora, God y el and cielo this de earth, Dios, en which donde is se oponen occupied by ángeles satanic satánicos. angels. So if you know where to find Daniel, Así que voy a turn encontrar back. esta parte Comes de Daniel. after. What does it come ¿Dónde after? está? ¿Era David Yeah, o Daniel? no, Sí, sí, sí. Daniel. We're going to Daniel Vamos a chapter Daniel 10. capítulo 10, versículo 2. En aquellos Verse días 2. yo, Daniel, estuve In afligido those por days, espacio I, de Daniel, was 3 semanas. mourning 3 full ¿Por qué weeks Daniel estuvo afligido? Why was he Por la mourning? condición de su for the pueblo. sad condition of his ¿Por people. qué deberías tú estar Why could you afligido? and I be mourning? Por la condición Sad condition de tu of our pueblo. people. Él He says, dice, "I no ate comí no pleasant manjar food, delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni no me meat ungí or con wine came ungüento, into my mouth, hasta que se nor did I cumplieron anoint las myself at all, 3 till 3 semanas, whole weeks es decir, were 21 días. fulfilled." Aquí se habla del ayuno de Daniel. That No is se what we have come to call trata a de dejar de Daniel comer fast. todas las cosas, sino It's que not se totally trata de abstaining from all abstenerse de food, comer las but cosas abstaining from all the que a things you enjoy uno the most, más le gustan o las cosas más deliciosas such que as uno encuentra. coffee. Galletas, café. Now I've stopped preaching Ahora and I'm dejé de living with predicar y people's mucha business. gente está paviando por comer. There are a lot of them. Déjenme decirles esto. Let me Cuando tell fui you this. salvo, la This is gente just no by the way. When I creía, was decían saved que in yo estaba 1941, loco. if you can believe, people were Eso alive, era la walking the earth as long ago as that. impresión de lo que la gente pensaba de mí. I Fui was salvo saved en in the el British Army, gran ejército y fui totalmente and alguien no espiritual. I was No totally sabía que Dios unspiritual. habla a las personas, I pero didn't know sentí that que God alguien spoke to people. me decía, no comas I felt chocolate, that no somebody comas was saying to chocolate, me, no comas no chocolate, chocolate. no chocolate, Pensé que eso no era chocolate. algo So that's ridículo ridiculous. para mí. Besides, I like Ya chocolate. sabes, me gusta el chocolate. Muchas veces And later on, I was dentro in de la charge misma of the sala de canteen armas, in my unit in the desert, and I en el ejército controlled me all the volvía chocolate. incontrolable con el chocolate. Cuando me But casé, mi later, esposa me dijo, when I married Ruth, oye, she tú said eres to me, un "You're a chocoholic." chocolatoso. Nunca he She said, conocido "I've a never nadie en la seen vida anybody eat que chocolate the esté way you do. tan You'll eat adicto a al whole chocolate Toblerone bar in como one sitting." tú, Derek See, Prince. I became an addict to chocolate. Ahora
entiendo que Dios la usó para fastidiarme desde temprano y así evitar el sufrimiento y las consecuencias. Ok, David, perdón. Daniel no comió las comidas apetitosas por 3 semanas. Daniel 10:4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la gran orilla del río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Yo recuerdo que una vez yo le pregunté a una dama, ¿tú crees que yo vi a un ángel? Porque tuve una experiencia, y ella dijo, ¿de qué hablas? Y dijo, no, yo no sabía que tuviste a un ángel, porque en cada momento todos vieron a un ángel en la Biblia. Las personas que veían a los ángeles se debilitaban, así que Daniel estuvo débil. Daniel 18 en adelante. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Cada vez que voy a un lugar a ministrar o a orar, siempre tengo la costumbre de postrar mi rostro en el suelo. Y eso Dios lo ve. Cuando haces eso, vas más arriba y tienes cada vez más una profunda relación con Dios. Y por fe lo puedo hacer. Siempre tiemblo cuando hago eso. Versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre las rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. ¿Por qué Daniel fue un varón muy amado? Porque él fue un ejemplo para dirigir a la gente, para ayunar y orar. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Hace un tiempo hablé en una conferencia para intercesores en América y hablé del ayuno a muchas personas. Y yo pregunté, ¿por cuánto tiempo ustedes practican el ayuno? Y había gente que hacía esto más de 10 años. Pero no una sola vez. Yo no considero esto pérdida de tiempo, pero debemos practicar el ayuno. Debemos practicar el ayuno. Y Jesús dijo a sus discípulos, cuando ayunen. Él no dijo si ustedes ayunan. Él dijo, cuando ayunen. Es un deber. Él lo puso en el mismo nivel de dar limosna y orar. Cuando ores, cuando des limosna, cuando ayunes, y eso pasa en cualquier ministerio, hasta 40 días uno puede ayunar. En Mateo 4, Jesús, después de ser bautizado, fue al desierto, lleno del Espíritu Santo, después de ayunar 40 días. Él dice que vino en el poder del Espíritu Santo. Hay una diferencia. Tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, pero es diferente moverse en el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes. No es lo mismo ser lleno del Espíritu Santo que moverte en el poder del Espíritu Santo. Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué hizo él? Humillarse. Así debería de ser el orgullo. Trae desastres. La humillación es el camino hacia el éxito.
El orgullo trae desastres, la humillación es el camino hacia el éxito. Y al humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel ha ayunado 21 días, pero desde el primer día Daniel ayunó y el ángel vino para responderle. Lo que sucedió en 21 días fue cierto. Les digo esto. Lo que sucedió en el ayuno de 21 días es verdad. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí vemos que no se trató de un ser humano, sino que se trató de una guerra en la que había alguien en los cielos entre las fuerzas del mal y los ángeles de Dios. Oh, gracias por hacerme sentirme mejor. Wow, muchas gracias. Ella me trajo más para beber. Bueno, digo, agua. Muchas gracias. Entonces vuelvo. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y esto no es un ser humano, fue una fuerza satánica oponiéndose. Y era una fuerza específica, era el príncipe de Persia. Aquí dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Es increíble el mucho tiempo que transcurrió desde que Daniel se puso a ayunar. 21 días. Era un conflicto entre el ángel de Jehová y el ángel de Satanás que impedía responderle a Daniel de parte del ángel de Jehová. Es increíble lo que sucede aquí. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé aquí con los reyes de Persia. Ahora, si leemos Daniel capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo? Vamos, respondan. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo? Los jóvenes, correcto. A eso se refería. Aquí se nos da a entender de que mencionan a Daniel refiriéndose a los hijos de su pueblo como los jóvenes de los hijos de Daniel, porque Daniel estaba orando por un cambio. Vino para ayudarme y quedé aquí con los reyes de Persia. Eso fue lo que sucedió al ángel de Jehová. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he ahí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Aquí vemos que Daniel tuvo una gran experiencia espiritual. Las experiencias espirituales son para disfrutarlas. Si tú no las disfrutas, vas a perder muchas cosas. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Versículo 20. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. La batalla no había terminado. El ángel se tomaba un descanso para después pelear con el demonio del príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aquí
analizamos que el ángel tiene que pelear contra dos fuerzas de maldad, Persia y Grecia. No se está hablando de un ser humano, sino que se está hablando de una fuerza satánica que es el príncipe de Grecia. Había que cortar con los planes satánicos. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel, vuestro príncipe. Aquí se habla de un conflicto entre los ángeles de Dios y los ángeles satánicos. Esto sucede no en la tierra, sino en los cielos. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Aquí se habla de un gobernador establecido por Dios para bendecir a Israel. Y vemos que cuando había un conflicto con Israel, siempre Israel era ayudado por ángeles de Dios. Vemos que Daniel estaba muy conmovido emocionalmente por Israel, por lo que Daniel se propuso a orar y a ayunar para esperar una respuesta de parte del Señor. Dios envió a un ángel para responderle, pero el ángel fue interceptado por el príncipe de Persia, pero Miguel vino en su ayuda en el tiempo que duró los 21 días. Cuando se habla de luchas, no es un juego, es un asunto serio. Últimamente han sucedido muchas cosas para traer el poder de Satanás a esta nación. Si él pudiera destruir Estados Unidos, lo haría. Voy a decir algo y espero que suene amable. La gran mayoría de los cristianos americanos juegan a la religión, a vivir el cristianismo como una religión. Van mucho a la iglesia, pero cuando están en otros lugares se comportan peor que una persona no cristiana y tienen conflictos diarios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Esto no es algo que se enseña simplemente en una escuela dominical. Esto es una verdad. Y es en los aires en donde los demonios se enfrentan en las situaciones. Vemos mucho egoísmo, mucho egocentrismo. Yo no me preocupo por eso. Yo me preocupo de lo que Dios quiere para mí que yo haga. Ok, eso quería decir. Vamos a Efesios 6. Aquí se produce un real conflicto en el reino celestial. Y es aquí donde se centra el tema de la predicación que estoy dando. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, sí o no? Espero que sí. No me gusta perder mi tiempo. Ahora, quiero hacer una aclaración. En el libro de Efesios siempre vamos a encontrar una declaración acompañada de una acción y siempre dirigida a alguien, al Señor, a la iglesia, a aquel que creyó. Y esa acción va junto con algo que tienes que hacer
trabajar. Ahora volvemos a Efesios capítulo 6, versículo to Ephesians 6. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo está usando la metáfora de una armadura romana. Eso es lo que Pablo está aplicando en este pasaje bíblico. Pensé que mis pulmones explotaron, pero solo fue un resfriado. Ok, Efesios 6:10. Por lo demás, aquí se refiere a que, si tú ves por lo demás en la Biblia, se refiere a una acción que debemos considerar. En el versículo 12 se habla del conflicto espiritual entre la vida y la muerte, entre las fuerzas del reino de Satanás y el reino de Dios. Aquí se emplea 6 armaduras que necesitas saber si de verdad quieres hacer la guerra espiritual como corresponde. Y las primeras 5 armas son para autodefensa. Eso es lo que estamos estudiando. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí se refiere a que el lomo debe ceñirse. Hay que entender que el hombre y la mujer diariamente están luchando con fuerzas demoníacas y por lo tanto uno debe estar firme en la lectura de la palabra y en la oración, porque antes de eso tú no puedes resistir y batallar. Después de ceñirte el lomo de la verdad, recién ahí tú puedes estar firme y resistir. El pastor estuvo hablando acerca de un problema que tenía una mamá. Y una persona fue a preguntarle a ella, ¿cómo están tus hijos? Ella en un momento así fácilmente podría ser deshonesta y mentir, pero ella preguntó, ¿en verdad quieres saber? ¿Por qué mejor no te sientas para que yo te cuente? Pero ella fue honesta al dar su discurso. Ella no usó un discurso largo, no usó palabras religiosas. Ella estuvo centrada en decir la verdad. Y esto es lo que tiene que cambiar en esta generación. Romper con la deshonestidad y ser prudente al hablar. Porque eso determina tus acciones. Y eso es lo que debe cambiar en esta generación. Debemos ser personas diferentes al resto. Si una persona es deshonesta, sé tú honesto. Tú eres el que debe hacer la diferencia. Nadie más lo hará por ti. Yo le doy gracias a Dios porque tengo mucha hambre con los jóvenes que están dispuestos a cambiar. ¿Sabes por qué Dios no cambia? Porque Él no es radical. Yo puedo ser radical, la generación sí. Bueno, no me imagino a lo que llegamos. Lo que yo quiero decir es que hay que hablar las cosas como son. No hay que usar clichés de religiosidad. No hay que usar lenguajes para poder falsificar las cosas de la realidad. Qué bueno que no me casé con una mujer loca. Qué bueno que no me casé con una mujer que estaba jugando con las ideas para después ser deshonesta. Y yo
creo que lo mejor es andar en honestidad. Se convierte en algo muy aburrido hablar conversaciones religiosas, usando clichés de religión. Una vez fui a una campaña del Pentecostés y el eslogan era, lo tenemos todo, el bautismo en agua y el don de hablar en lenguas. Me acuerdo de John Wesley cuando él decía eso. Bueno, aunque al parecer John Wesley fue mucho más allá. Tú tienes el lenguaje, hablas en lenguas, estás en misterios. Somos locos. Hay una loca religión. Bueno, tenemos locos cada domingo en la mañana. No estoy siendo un religioso, solamente les hago ver la realidad cara a cara. Le doy gracias a Dios porque tengo mi iglesia. Realmente yo disfruto mucho ir a la iglesia los domingos en la mañana. Es hermoso disfrutar estar en la iglesia, que es hermoso hasta cierto punto. Yo tengo mi propia realidad. Yo puedo ser un pastor exitoso, puedo haber impactado al mundo con mis prédicas, pero yo también tengo mis propios errores. Para mí es hermoso servirle al Señor. Ahora, hay algunas cosas que Dios ha tenido que tratar con mi vida. Sin embargo, es Dios quien me ayuda a predicar. Si una persona no está muy bien espiritualmente, obviamente esa persona no creo que pueda predicar. Así que debemos siempre estar dispuestos a hacer, sin discursos religiosos y aburridos, sino estar siempre ceñidos nuestros lomos con la verdad. Amén. Efesios 6:14. Vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la parte del cuerpo humano en la que permite que nosotros podamos respirar? Es el corazón. Debes proteger tu corazón. No con cualquier tipo de justicia, sino con la justicia puesta por la fe en Jesucristo. Y la justicia se refiere a una transformación, a un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra manera de ver y hacer las cosas. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer esto? Ahora, si no tenemos la disposición para hacer el cambio, no vamos a poder nunca ser amable hacia las otras personas. Tú puedes ir a la iglesia y ser la misma persona. Tú puedes orar y ser la misma persona sin cambios. Tú puedes tomar una decisión y ser el mismo, pero en Jesús nunca más vas a ser el mismo. Así que, en la coraza de justicia se refiere a que tú tienes que proteger tu corazón, ser una persona transformada. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí, el apresto del Evangelio, el calzado, es un instrumento en la que uno se ajusta con los zapatos. Mientras más firme que esté, más estable el soldado va a estar. Aquí esto me habla de ser capaz de vivir en paz, de estar en paz constante con Dios. Aquí me habla de que mis actitudes sean adaptables al Evangelio.
Voy a ilustrar el Evangelio de la Paz con un ejemplo. Imagina que tú vas a un supermercado simple a hacer unas compras, pero tú no tienes puesto el calzado del Evangelio de la Paz. Por cualquier motivo vas a tener problemas y tu vida será un desastre. No se trata de lo que dicen las personas de ti, se trata de lo que tú eres. La gente desesperadamente clama por paz. Tratan de buscarlo, pero no lo encuentran. Cuando tú te contactas con una persona para algo interesante, esa persona va a querer saber lo que tú tienes y esa persona va a querer comunicarse contigo. Y si después de hacer las compras en el supermercado tú ves que se te olvidó algo y al volver el supermercado cerró, comienzas a tener lágrimas y es ahí cuando tienes que buscar la paz. A eso se refiere ajustar los calzados con el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo tiene relación con una puerta, porque los romanos usaban escudos y lo colocaban como protección. Por lo tanto, ellos se defendían de los ataques. Y lo mismo sucede en nuestra vida cristiana. Nosotros siempre debemos colocarnos un escudo para protegernos. Esto servirá en el conflicto. Hay un silencio extraño. Y es necesario esto porque Satanás lanza dardos de fuego. No solamente dardos, sino que dardos de fuego. Con el escudo lo apagarás. Es necesario estar con Cristo. Tienes que cubrirte por debajo. Y esto significa creer y confiar que ningún dardo de fuego puede llegar a tu vida si tú tienes fe. Y no es que el escudo te proteja. Si tú usas mal un escudo, el escudo no te va a proteger. Sin embargo, es necesario entender que cuando tú estás enfocado en tu fe, el escudo va a funcionar. No es que el escudo te proteja. El escudo sí te protege, pero es cuando tú lo usas correctamente. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Aquí Pablo habla de proteger la mente. Y la mente es el lugar en donde hay la mayor cantidad de batallas espirituales. Es en nuestra mente. ¿Están de acuerdo conmigo? Recuerdo que antes de ser pastor, yo tuve un gran conflicto con la depresión. Luego traté de ir donde mi padre y ahí yo entendí que Dios me estaba protegiendo de las ganas de suicidarme. Con la ayuda de Dios fui libre de la depresión. La depresión es un demonio. Es por esto que debemos proteger nuestra mente. Debemos eliminar los pensamientos negativos en nuestra mente. Y debemos permitir solamente aquello que edifique a nuestro corazón. Así que yo digo, necesito un yelmo. Y aquí lo encontré. Es el yelmo de la salvación. Cuando yo fui salvo, yo no entendía todas estas cosas, pero ahora sé lo que Pablo está diciendo, es que todo cristiano debe usar el yelmo de la salvación. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor,
y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí lo que está hablando es, además de Efesios, mencionan aquí también el yelmo de la salvación. Si yo estoy pasando por una situación difícil, aquí me habla de un escudo y se refiere al escudo de la salvación como yelmo. Esto para mí me ha ayudado mucho. En los momentos en que yo tenía mucha depresión, yo me aferraba a buscar la palabra de Dios y ahí yo sentía que Dios me estaba respondiendo. Recuerdo cuando Dios me habló en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios me ayudó en el proceso que yo estaba pasando. ¿Soy amado por Dios? Sí. ¿Soy un escogido? Sí. Sin embargo, Dios me ha ayudado. Dios me ha hecho un tremendo pastor. Dios me ha dado una linda esposa y yo creo que yo no hubiera sobrevivido si yo no hubiera aprendido lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas contribuyen para nuestro propio bien. Pase lo que pase, yo sé que Dios me ama y sé que estoy caminando en un propósito de Dios. Yo creo en el llamado que Dios me mandó a hacer. Yo creo en las cosas que Dios me mandó a hacer. Y si tú no crees Romanos 8:28, entonces nunca vas a poder salir de tu situación. No soy un malabarista profesional, pero les estoy dando herramientas que no se echan a perder como a otros malabaristas les suceden. Cuando no entendía esto, la depresión venía cada vez más y más a mi vida. Me he encontrado con muchas personas que me decían: Pastor, ¿puede orar por mí para que mi depresión se vaya, por favor? Me siento como que me pierdo más y más. Lo que pasa es que necesitamos un yelmo, y ese yelmo es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Aquí se refiere a que la espada del Espíritu es el arma esencial para luchar. No se refiere a cualquier tipo de espada que usa la gente común y corriente cuando va a una guerra. Se refiere a la espada de la palabra de Dios, la que nos va a ayudar a luchar contra el diablo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, él usó la espada que es la palabra de Dios. En las 3 tentaciones Jesús dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo no pudo contra Jesús. Él se fue. Es la espada del Espíritu. Hemos entendido que todo cristiano, para poder librar una guerra espiritual correctamente, el cristiano no puede triunfar sin emplear las 6 armas de la oración del que habla Efesios. Si tú lo empleas bien, te aseguro que vas a tener la victoria total sobre todos tus problemas, porque esa es la solución. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración. Esa es el arma más esencial de todas. A través de la oración se ganan todas las batallas en la mente. Ya estudiamos las 6 armas. Déjenme leerlo de nuevo. Los lomos de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, la oración, que es el arma más importante de todas. Voy a ilustrar esto en Hechos capítulo 4.
Los apóstoles tenían un conflicto en la que las autoridades religiosas se les ordenó a no predicar nunca más en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos dijeron, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Sin Jesús, no hay salvación. A ellos se les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Sin embargo, ellos fervientemente continuaron predicando ese nombre. Hechos 4, versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron. Aquí vemos que se empleó la oración como el arma principal para fortalecerse los discípulos unos con otros. Esta es la solución, la oración. Cuando la iglesia ora a Jesús y ellos emplean el arma, así es como cada iglesia vence. Cuando hay una puerta cerrada, cuando hay una nación cerrada, o cuando hay posibilidades cerradas hacia nosotros y nos sentimos mal, entonces ahí es cuando la iglesia ora y las cosas comienzan a cambiar para bien. Eso es lo que yo creo que América tiene que hacer. La oración es un arma importante. Creo que ya terminé mi sermón. Voy a darles un pasaje más. ¿Quieren un pasaje más? Ok. Ahora quiero mostrarles un versículo en donde se puede ver la victoria. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? Satanás. ¿Cómo nos hace sentir él? Culpables. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que, ¿cómo vencemos? Por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Nosotros estamos declarando lo que la sangre de Jesucristo ha hecho por nosotros. Lo vuelvo a repetir. Tenemos que testificar personalmente lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Esa es la única manera en la que podemos vencer cada situación difícil de nuestra vida. No solamente declararlo con la boca, sino creerlo. Todos los creyentes en la tierra vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Voy a decir una cosa más. Cuando los israelitas tenían que untar la sangre en el dintel de las puertas, porque Dios iba a pasar esa noche a matar a los primogénitos egipcios, ellos colocaron la sangre en cada dintel de las puertas. Y el que no colocaba la sangre, Dios iba y mataba al primogénito. Pero la sangre en las puertas hacía que Jehová pasara de largo. Los israelitas eran protegidos por la sangre del Cordero que se untaba en el dintel de las puertas. De la misma manera, Jesús derramó su sangre para tu victoria, para que tú testifiques lo que la sangre de Jesús ha hecho por ti. Entonces, si la sangre de Jesús está derramándose sobre tu vida, tú vas a ser protegido y tú vas a estar confiado. Amén. Ahora quiero dirigirlos a que hagan una
proclamación conmigo, por favor. Es una proclamación de fe, de confianza y de victoria. Voy a pedirles a todos que se pongan de pie, por favor. Ponerse de pie es un acto de victoria. Vamos a hacer una declaración que yo hice 7 veces en un día. Vamos a hacer esta declaración y con eso terminamos. Voy a decir, mi cuerpo es mi templo. Lo hicieron bien. Otra vez, mi cuerpo es mi templo del Espíritu Santo, redimido, obtenido y santificado por la sangre de Jesús. Continuemos. El diablo no tiene lugar en mí. El diablo no forma parte de mí. No hay plan que prevalezca contra mí. Todo fue derrotado por la sangre de Jesús. Yo vencí a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio. Esto no es el fin. Menospreciaré mi vida hasta la muerte. Dígalo otra vez. Menospreciaré mi vida hasta la muerte. Cuando estás haciendo este tipo de declaraciones, lo que estás haciendo es estar dispuesto a ponerlo por obra. Esto es vital para el crecimiento cristiano. Yo tengo mi personal testimonio y siempre creo que es mucho mejor hacer la palabra, hacer la voluntad de Dios, estar dispuesto a hacer la palabra mucho más que oírla, mucho más que saberla. Todo esto sirve para que tú progreses cada vez más espiritualmente y así tú puedas creer y hacer la palabra de Dios, porque hemos vencido por la sangre del Cordero. Pero una cosa es escuchar y otra cosa es creer y obedecer. Es por esto que es importante creerlo. Vamos a repetir la declaración una vez más. No recuerdo lo que iba a decir. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, redimido, obtenido y santificado por la sangre de Jesús. Mis miembros y las partes de mi cuerpo son instrumentos de justicia, dados a Dios para su servicio y para su gloria. El diablo no tiene lugar en mí, no forma parte de mí, ningún plan en mi contra prosperará. Todo ha sido derrotado por la sangre de Jesús. Yo vencí a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio, y menospreciaré mi vida hasta la muerte. Mi cuerpo es del Señor, y el Señor forma parte de mi cuerpo. Dios les bendiga. Amén.